Presentamos palabras de vida, alimento para el alma. Y espera velando a tu augusto Señor. Dios les bendiga, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Muchas gracias por participar de este estudio correspondiente a la serie que estamos desarrollando titulada Bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Soy Bernie Villalobos y estamos listos para comenzar el estudio de hoy, en el cual vamos a estar hablando sobre el tema siendo la iglesia que Cristo edificó. Han pasado más de 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo estableció su santa iglesia aquí en la tierra. Y surge la pregunta, creo yo que pertinente, sobre si es posible que esta iglesia original que Cristo estableció pueda existir actualmente. Y de eso vamos a estar hablando en este estudio. Y la respuesta que les puedo dar desde ya es, claro que sí. Claro que es posible que la iglesia de Cristo continúe existiendo hoy. Y nosotros queremos ser esa iglesia que Cristo edificó. Consideremos dos puntos muy importantes. En primer lugar, no olvidemos que la iglesia de Cristo es el resultado de la predicación del Evangelio. Esto queda bien claro cuando estudiamos el libro de los Hechos. Vemos cómo en el principio la predicación del Evangelio dio origen a la iglesia del Señor. En el capítulo 2 de Hechos podemos ver cómo los apóstoles predicaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Hechos capítulo 2, versículos 22 en adelante. Quizás no tenemos el tiempo en este momento para poder leer esta historia, pero seguramente usted puede tomarse el tiempo para poder leerla. En el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 22, el apóstol Pedro, puesto en pie, se dirigió a la audiencia con estas palabras: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El apóstol Pedro comienza presentando a Jesucristo y continúa desarrollando su mensaje hasta que llegamos al versículo 36, donde él declara lo siguiente, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La gente que escuchaba aquellas palabras definitivamente tuvo que ser realmente impactada por lo que se estaba diciendo ahí. Y algunos de ellos reaccionaron ante el mensaje que estaban escuchando. En el versículo 37
hasta el 41, vemos cómo hubo un grupo entre la audiencia que creyó en aquel mensaje y siguió las instrucciones que el apóstol Pedro les dio. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y luego el versículo 41, noten el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Estas personas que recibieron la palabra que predicó Pedro, ellos dicen que fueron bautizados para el perdón de sus pecados y fueron añadidos a un grupo que se menciona en el versículo 47, se identifica en el versículo 47 este grupo al cual ellos fueron añadidos. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así fue como comienza la iglesia del Señor. Como podemos ver, tres cosas importantes. En primer lugar, ellos escucharon las palabras del Evangelio. En segundo lugar, recibieron estas palabras y las obedecieron. Y en tercer lugar, como resultado de esto, fueron añadidos a la iglesia del Señor. Así que podemos ver acá el inicio de la iglesia de Cristo. Un inicio que es el resultado de la predicación del Evangelio. Algunos por eso han llamado al Evangelio la semilla del reino. Y me encanta esta figura de la semilla, porque una semilla tiene una cualidad muy conocida por todos, la cual es que la semilla siempre produce según su género. No importa cuándo ni dónde ésta sea sembrada. Una semilla de maíz siempre producirá maíz. Es algo que la caracteriza. Una semilla de maíz siempre producirá maíz ahora, sea sembrada ahora o sea sembrada esta en 100 años, sea sembrada en Costa Rica o sea sembrada en China, siempre será maíz, siempre producirá maíz. Y precisamente Jesús, en una de sus parábolas, usaba la figura de la semilla para representar la palabra de Dios. Creo que una de las parábolas más conocidas de Jesús es precisamente la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, esparció su semilla. La semilla fue sembrada en diferentes tipos de terreno. Cuando los discípulos del Señor le preguntaron: Señor, ¿qué significa esta parábola? En Lucas capítulo 8, versículo 11, el Señor Jesús comenzaba diciendo lo siguiente. Lucas capítulo 8, versículo 11.
Dice así: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que la figura de la semilla aquí representa la palabra del Señor. Bueno, así tenemos pues que cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada en los corazones de las personas, esta semilla solo puede producir un fruto. En el caso de la predicación del Evangelio, cuando el Evangelio fue predicado, fue sembrado por el apóstol Pedro y sus compañeros en aquel día, en Hechos 2, y esta semilla fue sembrada en los corazones de aquellas personas, dando como resultado que estas personas se convirtieron en verdaderos discípulos del Señor, personas salvadas de sus pecados. Ese es el resultado que se espera cuando esa misma semilla es sembrada hoy, aquí o en cualquier parte del mundo. Cuando la semilla pura del reino, el Evangelio de Cristo, es sembrada en los corazones de los hombres, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo, el fruto va a ser el mismo. El punto es que mientras la semilla pura del Evangelio permanezca, la iglesia del Señor permanecerá. La iglesia del Señor continuará. Así que eso nos garantiza la persistencia de la iglesia de Cristo a través del tiempo. Esa semilla del Evangelio que se siembra año tras año a través del mundo seguirá produciendo auténticos cristianos. Claro está que estamos hablando de la semilla pura del Evangelio. Estamos hablando de una semilla no contaminada, de un mensaje predicado tal y como fue predicado en el inicio, sin añadiduras, sin omitir nada. Es decir, se trata de predicar el mismo Evangelio que se predicó en el principio. Y esta es una semilla poderosa que seguirá produciendo gente salvada de sus pecados y personas que estarán continuamente siendo añadidas a la iglesia del Señor. Entonces, ese es el primer punto que necesitamos tener presente. La iglesia de Cristo es el resultado de la predicación del Evangelio. Ahora, hay algo más que quiero que consideremos, un segundo punto. Y es que la iglesia de Cristo no solamente tiene la semilla que le da origen, pero también la iglesia de Cristo tiene un modelo que le da forma. Y esto es algo muy interesante. La palabra modelo es algo que quiero que tengamos presente. Cuando hablamos de un modelo, ¿de qué estamos hablando? La palabra modelo se refiere a un patrón en cuya conformidad es hecha alguna cosa. Conocemos este asunto de los patrones. Hay patrones para todo. Hay patrones para hacer ropa. Hay patrones para confeccionar artículos diversos. Y en ese sentido también tenemos patrones, ¿verdad? En el ámbito espiritual. La iglesia de Cristo tiene su patrón, su modelo,
que le da forma. Y este modelo lo encontramos en el Nuevo Testamento. Yo estoy convencido de que sí podemos hablar de un modelo para la iglesia del Señor. Cuando revisamos las páginas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo la iglesia recibió una forma de doctrina que les daba identidad, que servía para guiarles. Y vamos a considerar algunos pasajes acá. Pero definitivamente, repito, la iglesia de Cristo tiene su modelo, el cual encontramos en el Nuevo Testamento. Este modelo es lo que se denomina como la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles contiene este modelo. En Hechos capítulo 2, versículo 42, por ejemplo, hablando acerca de esa iglesia naciente que daba sus primeros pasos, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos aquí una descripción de las actividades espirituales a las cuales se dedicaban esos primeros cristianos, esos primeros discípulos. Con su bautismo no terminó todo, sino que continuaron adelante, viviendo una vida de comunidad, teniendo en común ciertas cosas. Entre ellas, una de ellas era que perseveraban, se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles. Hay una referencia aquí a un modelo de enseñanza, una doctrina que ellos aprendieron. En Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo escribió también estas palabras. Efesios 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Noten acá cómo se menciona pues a la iglesia siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de la doctrina de Jesús que fue entregada a la iglesia a través de sus santos apóstoles. Hay una serie de pasajes, sobre todo en las epístolas del apóstol Pablo, donde se puede ver al apóstol Pablo guiando a la iglesia, instruyendo a la iglesia. Y por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo escribió esto a la iglesia de Corinto, una iglesia que tuvo la bendición de recibir estas instrucciones de un apóstol de Jesús, como fue el apóstol Pablo. Entonces, en el capítulo 4, versículo 17, leemos así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí tenemos pues una referencia, ¿no?, a la enseñanza del apóstol Pablo, una enseñanza que conocía muy bien Timoteo y a quien Pablo encargaba, pues, al mismo Timoteo, recordar a las iglesias, en especial acá a la iglesia en Corinto, aquella enseñanza que Pablo transmitía. Él dice: de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí tenemos pues unas palabras que nos dejan ver que el apóstol Pablo transmitía un modelo de enseñanza, algo que era entregado en todas partes
y en todas las iglesias. En 1 Corintios 7, versículo 17, una vez más, dice el apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 7, 17, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y luego añade algo que llama la atención: esto ordeno en todas las iglesias. Había una uniformidad de enseñanza respecto a este tema que Pablo entregaba en todas las iglesias. Otro pasaje que vamos a considerar, ya que estamos aquí en la primera carta a los Corintios, es el capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 33 y 34. Notemos aquí las palabras del apóstol. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Quiero que nos enfoquemos en esa frase, como en todas las iglesias de los santos. Lo que Pablo está enseñando acá era algo que era practicado, seguido por todas las iglesias de los santos. Vemos aquí esta uniformidad de práctica que definitivamente nos dejan ver que existía un modelo que la iglesia practicaba y seguía. Quizás uno de los pasajes más claros con respecto a este asunto de los patrones, de los modelos para la iglesia del Señor, es el de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13, el apóstol Pablo anima a su ayudante Timoteo, diciéndole, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La forma, el modelo. Retén el modelo, Timoteo. Y esto ciertamente es algo que no solamente Timoteo debe de considerar, pero también todo discípulo de Jesús. La iglesia misma está llamada para retener el modelo, la forma de las sanas palabras que hemos recibido y que están registradas en las páginas del Nuevo Testamento. Es precisamente, hermanas y hermanos, este modelo apostólico el que le da a la iglesia de Cristo una identidad que la caracteriza. Al seguir este modelo que nos da uniformidad, que la iglesia adquiere cierta identidad, una identidad que la caracteriza. Entonces, la existencia de diversos grupos religiosos es el resultado de seguir diferentes modelos, diferentes patrones. La iglesia de Cristo está llamada para retener el modelo apostólico que ha sido dejado en las Escrituras. Cuando la iglesia pues sigue este modelo, se conforma a este modelo, esto va a hacer que la iglesia adquiera cierta forma. Entonces, resumiendo lo que hemos aprendido hasta este momento, recuerden el tema, ¿no? Siendo la iglesia que Cristo edificó, ¿es posible que la iglesia que Cristo edificó exista hoy? Bueno, la respuesta es sí. Existe porque la semilla del reino existe, que es el Evangelio. Donde el Evangelio se ha sembrado, donde el Evangelio puro de Jesús se ha sembrado,
una iglesia nacerá, una congregación de Cristo nacerá. Pero aparte de eso, se nos fue dejado en la Escritura un modelo que nos dirige, un modelo que nos muestra cómo la iglesia debe adorar, cómo la iglesia debe vivir y organizarse. Este modelo es el modelo de la doctrina de los apóstoles y nos sirve para que nosotros podamos saber cómo debemos servir a Dios. Por lo tanto, cuando se siembra la semilla pura del Evangelio y se sigue el modelo que encontramos en el Nuevo Testamento, una iglesia de Cristo resultará en cualquier parte del mundo, una congregación del Señor nacerá en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo. Y es en base a esto que nosotros podemos afirmar sin duda alguna que la iglesia de Cristo puede ser reproducida en el tiempo actual. Todo es cuestión de que podamos ser guiados por la palabra del Señor, sin quitarle ni añadirle nada. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por su atención. Esto fue Palabras de Vida, alimento para el alma. Hasta la próxima. Si preguntas por qué aún te sostengo, Señor, y aferrado a tu mano,